Hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Es un placer estar acá con ustedes, de verdad que es una bendición, bendiciones, de verdad que sí. Mi nombre es Esteban Rojas y como decía mi hermano, soy pastor de la iglesia Gracia y Verdad y es un placer estar acá. Agradezco a Henry y a la iglesia Templo Bautista de Tibás por la idea de tener este texto, este mensaje sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros llevamos ya 8 meses con el libro de Hechos de los Apóstoles en la iglesia de forma expositiva y es una gran bendición empezar con este texto de primera de Hechos 1, versículo 8. Así que, hermanos, iniciemos la razón por la cual podemos estudiar Hechos. Dice Otto Sánchez, nuestra historia, nuestras raíces son las que darán sentido y valor a lo que somos y lo que hacemos. Repito, nuestra historia y nuestras raíces son las que darán sentido y valor a lo que somos y lo que hacemos. He contado esta historia un par de veces en mi iglesia y si la conté aquí alguna vez, me disculpan, nada más la vuelven a oír. Mi esposa es chilena, ella vivió 15 años en Chile, 15 años en México como misionera con sus padres, 5 años en Estados Unidos y ahora llevamos como 7 años aquí viviendo ya como esposos. Y lo más interesante es que aunque ella habla español, a veces recién casados, los dos hablábamos y parecíamos que no nos entendíamos. Frases, modismos completamente distintos. Recuerdo que recién casados ella me estaba majando el pie y yo le dije, amor, ¿me estás majando? Y ella, ajá. Y yo, amor, ¿me estás majando? Sí, sí. Amor, que me estás majando. Ella no entendía la palabra majar porque no se usa contextualmente en Chile. De alguna u otra forma, al comprenderla y tener sentido de algunas cosas y conocer las raíces de mi esposa, eso hizo que nuestra relación mejorara y que encontráramos valor en ciertos aspectos que ella tenía. Es lo mismo con la iglesia. Hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Nunca se han cuestionado? ¿Por qué la iglesia es como es? ¿Por qué tenemos un púlpito al frente, sillas allá atrás? ¿Por qué tenemos música primero, luego la predicación? ¿Nunca se han cuestionado? Ya no me vuelvo a invitar a Henry a predicar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eso debe llamarnos a ir al origen de la iglesia y encontrar en Hechos nuestras raíces. Comprender por qué hacemos lo que hacemos y por qué tiene valor lo que hacemos solo a través del libro ¿de qué? De Hechos. Eso es muy importante, hermanos. A través del libro de Hechos ustedes verán el inicio de la iglesia como tal. Pero hermanos, veremos una iglesia real. ¿A qué me refiero con una iglesia real? Veremos pecados dentro de la iglesia. Hoy en día buscamos o idealizamos lo que sería una iglesia. Pensamos que la iglesia debería ser de cierta forma, pero en el libro de los Hechos nos damos cuenta que la iglesia en sí es una iglesia real de pecadores que buscan realmente la santificación con pasión y por medio del poder del Espíritu Santo. Veremos conflictos, veremos debilidades, veremos separaciones entre Pablo y Bernabé también. Hermanos, este estudio es muy importante para ustedes porque les ayudará a entender que la iglesia es una iglesia compuesta de pecadores para su gloria. Lo más interesante, y tengo que hacer un resumen un poquitito para poder entrar al texto, y vamos a empezar desde versículo 4 de capítulo 1, pero lo más interesante es que Lucas, que es el autor de Hechos, Lucas es el que ofrece más registro de la vida post-resurrección de Cristo. Tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos logramos ver cosas que sucedieron entre la resurrección y su ascensión. Hermanos, no encontramos otro lugar donde haya más información post-resurrección de Cristo, sino es en Lucas y Hechos. Así que este Jesús resucitado se reúne con sus discípulos y les dice, versículo 4, reuniéndoles les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Es muy importante ahora definir qué es la promesa del Padre. No se vayan, espérense en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Padre. Pero ¿qué es la promesa del Padre? Dice, la cual les dijo, oyeron de mí. Vean qué interesante, la promesa del Padre nos habla de Jesús, oyeron del mismo Jesús.
Porque Juan, el precursor del Mesías, bautizó con agua. Pero ustedes, ¿a quién les está hablando? Les dije, los discípulos. Vayan conmigo, por favor. ¿A quién les está hablando? A los discípulos. Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Aquí está la respuesta. ¿Cuál es la promesa del Padre? Ser bautizados por medio del Espíritu Santo. Esa promesa que Juan vaticinó cuando dijo, yo bautizo con agua, pero vendrá alguien que bautizará en el Espíritu Santo. Jesús resucitado le dice, no se vayan, espérense, quédense en Jerusalén esperando la promesa, y esta promesa sería el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, 26, que dice, y aquí yo enviaré la promesa del Padre. De nuevo tenemos la frase, la promesa del Padre, ya sabemos que es la venida del Espíritu Santo. La promesa del Padre es sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de, ¿qué dice el texto? De poder desde lo alto. Esto es muy importante. Sabemos que la promesa del Padre es el Espíritu Santo, por lo que nos dicen Hechos, pero ahora Lucas, recuerden, Lucas escribió, por eso hago esta afirmación directa con Lucas o esta referencia directa. Lucas dice que la promesa del Padre, en palabras de Jesús, es ser investidos de poder por medio del Espíritu Santo. Repito, que la promesa del Padre es ser investidos de poder por medio del Espíritu Santo. Y aquí hace algo muy interesante. ¿Desde dónde viene ese poder? Desde lo alto, una referencia exclusiva a Dios. Un poder divino, porque el Espíritu es Dios. Van conmigo, esto es sumamente importante. Pero aquí hay algo que veremos a través de todo el libro de Hechos, y es la palabra poder. Una y otra vez verán la palabra poder relacionado a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Vayan conmigo. Una y otra vez ustedes leerán en el libro de los Hechos el poder. Pero ¿cómo funciona este poder? Antes de enfocarnos en el poder y cómo funciona esa investidura de poder que tú y yo, por ende, recibiría la iglesia, debemos ir a Juan 14, 26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cómo le dice al Espíritu Santo él? Consolador. ¿Quién es el primer consolador? ¿El Espíritu Santo? Juan 14, 16, ¿qué dice? Él enviará otro consolador. Vayan conmigo. ¿Quién es el que recibe primeramente el título de consolador? Jesús. Excelente, esto es muy importante porque cuando hablamos del Consolador, por lo general, solo nos enfocamos en el Espíritu Santo. Pero esto limita nuestra comprensión de la obra del Espíritu Santo, porque el primer Consolador designado para su pueblo aquí en la tierra fue Jesús. Por ende, de la obra de Jesús como el Consolador primario, vayan conmigo, se desprende la obra del Consolador del Espíritu Santo como tal. Repito, de la obra del Consolador, primariamente de Jesús, se desprende la obra del Consolador en Hechos, el libro de Hechos. ¡Wow! El Paracleto es en griego. Eso dice que existía previamente otro Paracleto y es Jesús, el primer Paracleto. Pero la palabra Paracleto en algunas de sus Biblias se traduce como consolador, pero la verdadera traducción sería el abogado familiar. El Paracleto era el abogado familiar que ayudaba, animaba y defendía a la familia en medio de un juicio. Era el abogado que le decía qué decir a la familia en medio de qué, de un juicio. El Espíritu Santo consuela, sí, pero la función principal del consolador más bien tiene que ver con la fuerza de la defensa del argumento. ¿Y cuál es el argumento? El Evangelio. Vayan otra vez, vamos conmigo. El abogado defendía a la familia ayudándolos a entender qué decir, cómo defender sus argumentos, y encontramos que el abogado, el Espíritu Santo, es el que otorga el poder para defender el argumento, que es
el mensaje. ¡Wow! Increíble. Otro consolador que anima, que fortalece. El primer abogado, y ya vamos entendiendo un poco más, ¿qué hace el abogado? Defiende. El primer abogado es Jesús, que nos defiende ante ¿quién? Ante el Padre, siendo el sumo sacerdote. ¿Van conmigo? El primer abogado es Jesús, que nos defiende frente al Padre, que es nuestro Dios. Pero el segundo abogado que es enviado es el que te defiende en un mundo caído. Vayan conmigo. El primer abogado te defiende ante Dios, mostrando sus manos, su cuerpo, donde fue sacrificado por nuestro pecado. Pero este segundo abogado te defiende en medio de un mundo caído. ¡Wow! De la función de Jesús como paracleto se desprende la función del Espíritu como el paracleto defensor de su iglesia, que te anima, que te fortalece en medio de los problemas en un mundo caído. Si alguno de ustedes leyera la traducción en latín, no diría abogado, diría un conforte. Y para los que saben un poco de música, conforte es con fuerza, toca con fuerza. Esa es la idea del Espíritu Santo. Da fuerza a su iglesia para defender el argumento. El argumento es el Evangelio de Jesús. ¡Wow! Increíble, hermanos. Dará fuerza para enfrentar problemas. El Espíritu Santo intercederá con gemidos indecibles cuando el pueblo no sepa ni qué pedir en medio de la dificultad. ¡Boom! Y gemidos indecibles no es de empezar a balbucear, es indecibles. Por ende, no los entendemos como humanos, pero ante Dios sí lo entenderá. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el Espíritu también. ¡Wow! Increíble. El Espíritu Santo es persona, no es fuerza. Otra vez, yo sé que sus iglesias, gracias a Dios, predican la palabra como está, de forma sana, pero el Espíritu Santo no es una fuerza, ¿ok? Es una persona. Creemos por el credo niceo que el Espíritu Santo o Dios se revela a sí mismo en las Escrituras en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Eso es muy importante. Y cuando Tomás de Aquino nos dice que es persona, es porque tiene mente, voluntad y emociones, distintas a las otras personas de la Trinidad, pero juntas con un mismo propósito, como un solo ser. Y no me pides que explique más esto, porque es imposible a nuestra mente humana entenderlo. Ahora continuemos con Lucas, porque el tema del poder se repite. Dice Lucas: serás investido de poder de lo alto. El énfasis en el poder. Y luego vemos Lucas 3:16. Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más que, repito, tema del poder. Conforte, recuerden en latín, el tema del poder. Otra vez, viene alguien que es ¿qué? Más poderoso. ¿Y quién está hablando? Juan el Bautista, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ay, lástima, perdón, Henry, tenía tanta información. Tengo que brincar a capítulo 2 y desglosarlo, pero ahí está Henry después para que se los explique. ¿Cómo fueron las lenguas que aparecieron o cómo se vieron esas lenguas? Fuego. Vayan conmigo, porque ya estaba predicho que sería bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Hermanos, ¿cómo estaba la zarza cuando llegó Moisés? Ardiendo. ¿Y qué dijo la zarza que dice Dios? Quítate las sandalias porque estás en la presencia de Dios. Vean la conexión, fuego, presencia. ¿Cómo iba el torbellino con el pueblo de Israel? Un torbellino de fuego, la presencia de Dios. ¿Cómo descendió la ira de Dios sobre el pueblo, sobre Sodoma y Gomorra? Con fuego. El fuego simboliza la presencia de Dios. ¿Por qué es tanto poderosa? Y también es sumamente fuerte para purificar. Wow. Esa es la presencia de Dios. Es por eso que cuando nosotros leemos capítulo 2, dice que entra fuego y dice que entra el viento, un gran estruendo y se ven lenguas como de fuego. Debemos entender que para nosotros tal vez sea un poco difícil, pero para ellos, al ver fuego, la presencia de Dios.
Y al oír el estruendo recordarán a Jesús que dice: el Espíritu Santo es como el viento. No lo ves, pero lo oyes. ¿Qué es lo que quiere decir? Pentecostés es la presencia de Dios sobre su pueblo. ¡Wow! Increíble. Por eso con fuego. Esto nos recordaría a Joel, y después de esto, Joel 2, 28, 32, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Wow. Hermanos, luego dice versículo 6 o 7, perdón, Jesús, no tengo el 6 por aquí, perdón, dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Error humano. Queremos avivamiento, dejemos de pensar en nosotros. Recibirán poder. Entonces, ¿qué? Ya podemos ser reyes y sacerdotes. Ya podemos mandar, entonces. Ya podemos decidir quién vive y quién no vive. Wow. Hermanos, en ese momento es cuando ellos piensan en ellos. Presuponen una idea política y militar tomada del Antiguo Testamento. Presuponen que ellos serán los líderes del reino en términos étnicos y geográficos, pensando en fronteras y límites, pero se olvidaron que Dios traspasa cualquier frontera y cualquier límite que existe. Que Dios no está limitado a una etnia, a un tiempo y al espacio. El reinado de Dios pasará y sobrepasará el tiempo y el espacio. ¡Wow! Se les olvidó por completo con quién estaban hablando. No se trataba de Israel, se trataba de un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Wow. Hermanos, versículo 7, Jesús le contestó, ya tienen el contexto de donde surge capítulo 1, versículo 8. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Hermanos, esto casi nunca se dice, pero hay diferentes orientaciones teológicas en la escatología o de final de los tiempos, y encontramos miles de videos en YouTube y Facebook donde todo el mundo trata de percibir cuándo será el último día. Y ya viene la marca, y viene la inyección, y viene lo otro, y viene aquello. Hermanos, eso es ir en contra de la autoridad de Dios. Ninguno de nosotros puede saber cuándo Él vendrá. Hay que vivir como si viniera ya, ahorita, ahí afuera. Así hay que vivir, pero ninguno de nosotros puede saber ni decir cuándo. Y aquí es cuando, vean qué interesante, lo primero que hace Jesús, confronta el pecado. Ustedes no les corresponde saber, no se trata tampoco de ustedes, se trata de mí y de Dios, Padre e Hijo, Espíritu Santo. 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tercera vez que habla del poder. Tercera vez que tenemos el poder acá. Vamos a ver si lo tengo solo aquí. Pero recibirán poder. Ahora, hermanos, es muy importante esto. Aquí es donde ya canalizamos el poder divino. Otra vez. Donde canalizamos el poder divino. Porque probablemente cuando hablamos de poder, lo primero que pensamos es en lo que vemos en las películas. Superfuerza, superhabilidades. Pero el poder aquí se canaliza por medio de algo. Y dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, serán mis ¿qué? Testigos. Esta es la función del poder. Serán vestidos de lo alto, ¿para qué? Para que sean mis testigos. El poder tiene una función y es atestiguar ¿a quién? ¿Cuál es el argumento? Repito, el abogado, otra vez, peguen los argumentos. El abogado defiende el argumento familiar. En este momento el Espíritu defiende el argumento de su pueblo, que es el Evangelio. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, tienen que ser testigos ¿de qué? ¿O de quién? Del Evangelio, del argumento de Cristo mismo. El poder es para que sean testigos y que traspasen los confines geográficos de su momento. Y si lo pudiéramos ver así, sería algo así: Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. En el Antiguo Testamento era al revés. El papel evangelístico de Israel era hacia adentro, hacia el templo, hacia la presencia de Dios rígida. Pero después de la presencia del Espíritu Santo, después de Pentecostés, dice R.C. Sproul, se democratizó el Espíritu, su presencia. Por ende, ahora vamos hacia afuera. Ahora el templo es la iglesia. ¡Wow! Increíble.
Hermanos, ahora nos toca testificar ¿de quién? De Cristo. Ahora nos toca hablar de Cristo y aquí empieza el verdadero avivamiento. Primero confrontados con el pecado y segundo entendiendo que tenemos poder para atestiguar de Cristo. Lo más interesante de esta palabra es que en griego es martis, que lo que quiere decir, o viene de nuestra palabra mártir. Eso quiere decir que aún en medio de la persecución, el dolor y la muerte, hasta que aunque se llegaran a ser mártires, ellos podrían defender el evangelio de Cristo. Wow. Recibirán poder aunque estén en persecución, en dolor, en muerte, serán testigos fieles de Cristo sin vacilar. Eso así es como inicia el verdadero avivamiento. Testigos de Cristo sin vacilar, sin negarlo y con poder para defender el evangelio con sus propias vidas y sus propios argumentos lógicos, sin importar cuán académico seas. Ese es el poder del Espíritu Santo, que aún en medio del dolor y del sufrimiento, algo dentro de ti te impulsa a defender el evangelio como tal. Porque nada está más grande que el evangelio. Tu misión y mi misión para hacer un verdadero avivamiento, tenemos que ser testigos de Cristo, como lo dice el libro de Hechos. Dios ha resucitado, 2:32, a este Jesús, dice Pedro, todos nosotros somos testigos de ello. Poder del Espíritu Santo en medio de la predicación de Pedro. ¿Para qué? Atestiguar. Wow. Tú mataste al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, 3:15. ¿Y nosotros somos qué? Testigos de ello, el poder del Espíritu Santo infundiendo como abogado y conforte de la iglesia. Dice, somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Está hablando de Jesús. Somos testigos, 10:39. Tú serás su testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído, 22:15, atestiguar. Cuando alguien es testigo, atestigua o autentica la verdad. Eso quiere decir que tú y yo debemos autenticar la existencia de Dios con nuestra vida. Repito, tú y yo debemos autenticar la existencia de Dios con nuestra vida. Hermanos, es muy importante entender el poder y la obra del Espíritu Santo, porque verás al Espíritu Santo a través de todo el libro de Hechos, no solo defendiendo a su iglesia, no solo guiando para que ellos sepan qué decir, sino que también encontrarás al Espíritu Santo defendiendo la doctrina y buscando la santificación. Donde Ananías y Zafira, el Espíritu Santo. Concilio capítulo 15, el Espíritu Santo fue el que obró para que tomaran la decisión y enviar cartas de que la salvación no es por obras, es por gracia de Dios. Wow. Seremos testigos de Él. En el contexto donde Jesús habla del Consolador, está hablando de un contexto. Muchas gracias, hermano. Está hablando de un contexto de persecución. Hermanos, yo quiero iniciar con Hechos 1:8 diciéndote que el poder del Espíritu Santo es para que tú y yo seamos testigos. Y eso es lo que vemos con Pedro defendiendo a Jesús. Es lo que vemos con Esteban a punto de morir. El poder del Espíritu Santo para que Esteban pueda defender su fe hasta el punto de morir. Wow. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que sean los testigos hasta ser mártires, si así lo conlleva. Wow. Esta hermosa promesa se vio en todos los apóstoles, según la tradición cristiana. El único que murió de anciano fue Juan. Según la tradición cristiana, todos ellos murieron de una forma completamente dolorosa. Solo Juan, pero Juan había sido quemado con aceite, o le habían echado aceite hirviendo, y como quedó vivo y deforme, lo mandaron a Patmos a que muriera de viejito. Wow. Ese es el costo de ser cristiano. Siempre lo digo en la iglesia, gracia y verdad, hermanos. Siempre va a haber persecución, en mayor o menor medida, pero siempre va a haber persecución.
Una burla en el trabajo, una burla en el colegio, una burla en la escuela. Es lo mínimo que podemos recibir porque las marcas de Cristo están en su pueblo. Hermanos, ¿cómo empieza el avivamiento? Entendiendo que tal vez no recibiremos un ascenso en el trabajo por nuestra moralidad y nuestra ética cristiana. Entendiendo que tal vez tendremos problemas hasta con nuestra propia familia por vivir el evangelio. Siempre enfrentaremos persecución en mayor o menor medida. Pero Jesús dice, no importa, porque el yugo conmigo es fácil. Vengan. Wow. Hermanos, se nos otorgó este poder del cielo para que tú y yo atestiguemos de que Cristo resucitó y Cristo es Dios. Parafraseando a Ken Hughes, que toma este texto de una forma muy hermosa, él dice que el testigo debe ser portador del argumento o portador del mensaje. Repito, el testigo debe ser portador del mensaje. Un mensaje que es una sencillez maravillosa, dice Ken Hughes. ¿Y cuál es el mensaje? Jesucristo es Dios, hecho carne, murió para pagar nuestros pecados, fue resucitado y ahora es exaltado en el cielo. Él nos llama a creer en Él y a creer en esta verdad para perdón de pecados. Sencillo. Otra vez. Jesucristo es Dios hecho carne, murió para pagar nuestros pecados, fue resucitado, exaltado en el cielo y ahora nos llama a creer en Él y así recibiremos perdón de pecados. Sencillo. Ayer hablaba con un amigo que el evangelio satisface a las grandes mentes académicas y a las personas más sencillas. Porque el evangelio es sencillo. Estas son buenas noticias. No hay nada de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, No, nada de salvación por obras. Cree en mí, yo lo hice todo. Es sencillo. Pero ¿saben qué es el problema? Dice Ken Hughes también. Aunque este testimonio es simple, me encanta esto. Aunque este testimonio es simple, él requiere un compromiso costoso por parte de los portadores del mensaje. Vayan conmigo. Requiere un compromiso costoso por parte de los portadores del mensaje. Toca radicalmente nuestras complejidades internas, quiénes somos en el fondo. Porque ¿sabes qué? Hermanos, es bien sencillo, todo se trata de Cristo, pero es bien difícil, porque Cristo debe ser todo en nosotros. Porque Cristo hace que eliminemos todos los ídolos, metas, relaciones, profesión, quita todo, es solo Cristo. Es sencillo entender que es solo Cristo, pero es difícil hacer solo Cristo y vivir solo Cristo. Quita tus metas de primera, manténlas. Quita tu profesión de primero, manténlo. Quita todo y pon a Cristo. Y te das cuenta que serás un verdadero avivamiento en tu casa, en tu tierra, con tu familia. Pero quita todo lo demás y pon a Cristo. Quita el hacer, quita el activismo, quita todo lo que haces en la iglesia. Si no tuvieras nada, ¿está Cristo? Si no tuvieras tu familia, tus metas, Cristo te dará la fortaleza para estar paz y completo en Él. Quita absolutamente todo de tu mente y verás que realmente el mensaje es fácil, pero vivirlo solo a través del poder del Espíritu Santo. Ponen evangelio de primero. Vivimos en una época donde creemos que somos cristianos porque hablamos como cristianos, venimos el domingo a la iglesia, cantamos, actuamos de una forma moralmente distinta a nuestros compañeros de trabajo, pero realmente tal vez nuestro corazón no ama a Cristo. Lo tiene ahí, pero no es primero. Hermanos, muchas veces amamos más nuestras metas y usamos a Cristo como el genio de la botella para que nos ayude a conseguirlas. Por eso venimos el domingo en la mañana. Wow. Hermanos, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿Y en qué gastamos nuestro esfuerzo? Ahí te dirá cuál es tu ídolo. Ahí verás a quién realmente adoras. A veces amamos más hasta nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestro estatus. A veces nos importa demasiado lo que opinan de nosotros. Y ese es nuestro ídolo. Wow.
Nos comportamos de cierta forma para que opinen bien de nosotros y ese es nuestro ídolo. Nada de eso realmente importa al final. Lo que importa es Cristo, la persona en la cual Dios se revela al pueblo. Hermanos, el evangelio es sencillo, pero requiere un compromiso de por vida. Un compromiso que sería imposible a menos que fuéramos vestidos por ese poder. Y aquí viene la conclusión. Sería imposible poner a Cristo por encima de tu vida, tus metas, si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Sería imposible que tú te quites a ti del trono si no fuera por el Espíritu Santo. Porque es normal que nosotros seamos lo primero y después nosotros y de último nosotros. Lo único que puede hacer que el corazón pecador de una persona que se pone a sí mismo como en el trono como Dios cambie y busque a Jesucristo como su única respuesta es el poder de lo alto. Cuando personas pecadoras pasan de amarse a sí mismo a amar a Cristo. Cuando tenemos un tal Pedro que negó a Jesús, pero lo encontramos después enfrentándose al mismo concilio que había enviado a Jesús a muerte, es otro Pedro. Eso es ser investido de poder. Ni siquiera sanar al cojo. Investido de poder fue que sanó al cojo y se paró frente a los que habían matado a Jesús y dijo, ustedes lo mataron. El cojo fue una herramienta que Dios utilizó en ese contexto. Wow. Hermanos, el evangelio es sencillo, pero requiere compromiso. Ser testigos, escúcheme acá, porque esta es la conclusión. Ser testigos canaliza todo ese poder del Espíritu para dejar de pensar en nosotros y pensar en los demás. Esa es la demostración del poder de Dios aquí en la tierra. Ama a tu prójimo porque eso comprobará que amas a Dios. Porque si no amas a Dios, si amas a tu prójimo, lo que estás buscando es que te aplaudan. Qué bueno eres. Wow. Hermanos, esa es la manifestación del poder de Dios. Ser testigos, estar acá y no estar en otro lado, es una manifestación del poder de Dios. Cuando somos humildes, misericordiosos, cuando somos honestos con nuestros pecados, cuando vivimos bajo el fruto del Espíritu Santo y confesamos unos a otros, eso es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Cuando yo dejo que alguien entre a las partes que no quiero que nadie vea, eso es manifestación del poder del Espíritu Santo. Porque no hay forma en que yo me baje del trono a menos que sea el poder del Espíritu Santo. Cuando vencemos el pecado que nos ha tenido atados durante días, es manifestación del poder del Espíritu Santo. Es la manifestación de ese poder del Espíritu que no tiene que ver con un show, con gritar, con balbucear, hablar de forma rara. No, el poder es cuando tú quitas los ídolos de tu corazón, lo pones a Él y defiendes el Evangelio hasta morir si es necesario. Eso es la manifestación del poder del Espíritu Santo. No tiene que ver ni con alzar las manos, ni con cantar más fuerte, ni con aplaudir. Claro, todo eso es bonito, sí, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el pecado siendo sometido a la voluntad de Dios. ¿Quieres una iglesia avivada? Pues inicia por someter tu voluntad a Dios. Y a partir de ahí verás cómo como espuma se verá el poder de Dios en arrepentimiento y corazones sometidos al Evangelio de Cristo. Hermanos, termina diciendo Hughes, nuestras vidas deben demostrar la realidad interna de lo que proclamamos. Es por eso que ardió en llamas el Evangelio corriendo por toda Asia, Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Somos testigos? Ser testigos exige honestidad absoluta e inquisitiva. Inquisitiva se refiere a buscarla constantemente. Ser testigos exige honestidad y buscar esa honestidad absoluta, porque es fácil engañarnos a nosotros mismos. Pudimos haber crecido con una herencia cristiana. Podemos haber oído al pastor todos los domingos y podemos llegar a creer que tener un debate teológico nos hace estar a la altura de lo que hablamos. Termina Hughes diciendo, podemos llegar a creer que estamos a la altura de lo que hablamos, incluso si no lo hacemos. Podemos creer que estamos a la altura de pararnos aquí y predicar el Evangelio o cantar
cuando nuestro corazón probablemente tal vez no lo está. Wow. Dice Ken Hughes, ser auténtico testigo exige un corazón abierto y tierno, siempre en crecimiento en la experiencia que proclama. Lo que proclamamos se vive en la experiencia del poder del Espíritu Santo. Por eso es que quiero terminar con 3 puntos importantes. El poder del Espíritu Santo no solo se ve en el logos, y cuando me refiero al logos es la proclamación del argumento, el pathos, que es mi conexión emocional con el argumento, y el ethos, que es el carácter que refleja que vivo el argumento. Dios espera que el testigo no solo sea guiado por el Espíritu con lo que habla, sino con lo que ama y también con lo que vive. ¿Quieres un verdadero avivamiento? Este es el verdadero avivamiento. Habla por medio del poder del Espíritu, ama por medio del poder del Espíritu y actúa y vive por medio del poder del Espíritu, respaldando el evangelio que predicas. Oremos. Padre celestial, soberano y glorioso Dios, pedimos perdón porque muchas veces nuestro corazón ama más otras cosas o nos ama más a nosotros mismos que a Dios. Ayúdanos a que la proclamación del logos, de nuestro argumento, sea lo mismo que amamos y sea lo mismo que hacemos. Ayúdanos a generar una conexión verdadera entre lo que hago y digo. Padre, en medio de una época donde importa más cómo nos vemos por medio de nuestras redes sociales, te pedimos que los cristianos sean completamente distintos y que importe más quién somos. Padre, te pido una iglesia que no le importa más lo que hace por ti, sino lo que tú hiciste por ella. Te pido una iglesia avivada y honesta con su propio pecado, que entienda la realidad, pero que busque la santificación por medio del poder investido de lo alto, que es el Espíritu Santo. Padre, oramos por una iglesia donde el Espíritu Santo otorgue el poder a su iglesia para defender el evangelio aún con su muerte. Padre, oramos por una iglesia que realmente busca que el evangelio sea el estandarte, no lo que hacemos, sino lo que somos en él. Padre, oramos por una iglesia, como dije, que no le importe más lo que hacemos por ti, sino lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu, porque a través de 1:8 vemos esa explosión que traspasa todo aspecto étnico y geográfico. Vemos esa necesidad en levantar a tu iglesia, proclamar y atestiguar el evangelio de Jesús. Gracias por el abogado que nos enviaste. Nuestro primer abogado subió al cielo y ascendió, pero luego nos dejaste otro abogado, Dios mismo también, que nos ayuda con fuerza a defender el argumento que es Cristo Jesús. Gracias por esa promesa y te pedimos perdón por nuestro pecado y pedimos que tú seas el centro de la proclamación del evangelio y que seas el centro de una iglesia honesta con su propio pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.